Continuando sobre el tema de la vida espiritual, pasemos ahora sobre el tema de las dimensiones de la vida espiritual. Ya hemos visto que la vida espiritual es un don de Dios, es un regalo que Él nos ha dado desde la visión de los padres orientales, es una capacidad de divinizarnos. Bueno, ¿cuáles serían estas dimensiones de la vida espiritual? Debemos decir primeramente que podemos hablar de 4 dimensiones fundamentales en la vida espiritual. En primer lugar, una dimensión trinitaria. En segundo lugar, una dimensión cristológica. En tercer lugar, una dimensión neumatológica. Y finalmente, una dimensión eclesiológica. 4 dimensiones centrales para adentrarnos en la vida espiritual, claro, y saber que toda vida espiritual tiene estas dimensiones vitales. Cuando hablamos de la vida espiritual cristiana, debemos decir que ante todo hay una comunión y un conocimiento y un amor con la Santísima Trinidad. Entonces, la primera característica es que la vida espiritual es ante todo trinitaria, porque si es el hombre que se va a relacionar con Dios, es el hombre que tiene una unión profunda con Dios, Dios es trinitario. Por lo tanto, no podemos nosotros hablar de la vida divina solamente desde un ámbito meramente abstracto, sino estamos hablando de la vida trinitaria. Es el hombre que se encuentra con el Dios trinitario, con el Dios trinitario. Incluso nuestro bautizo pues fue trinitario y nos va otorgando un nuevo modo de existir justamente marcado por la comunión de conocimiento y amor con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, primeramente, al hablar de la dimensión trinitaria, que el misterio de la Trinidad actúa salvíficamente configurando la interioridad de la persona y la historia de la humanidad. Eso es lo primero que tenemos que recalcar. Es decir, que es Dios Padre quien ha trazado el plan de la creación y al mismo tiempo de la misma restauración al ver que existe el pecado. Debe haber una restauración. Debe salvarle, debe de llevarle a una redención. Y esto lo va a realizar entonces el Verbo encarnado como centro de la creación, por medio del Espíritu Santo que anticipa la herencia prometida y será el mismo Espíritu que nos lleve hacia la plenitud de la gloria. Entonces, el misterio de la Trinidad está marcado toda la historia de la salvación y por lo tanto este misterio trinitario es el que salva, el que transforma al hombre. Entonces, cuando nosotros estamos participando de una vida espiritual, nos estamos encontrando con este misterio de salvación, de plenitud de parte de Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de una dimensión trinitaria, estamos hablando entonces de una participación de la vida de Dios Trino y uno por medio de Jesucristo, por lo cual significa que Jesús es quien nos ha revelado a Dios como Padre y al mismo tiempo se ha manifestado correlativamente como Hijo. O sea, Cristo al revelarnos a Dios como Padre, al mismo tiempo Él se está revelando como el Hijo. Y con ello nos hace sus hijos aquel que ya es Padre de Jesús. Y por lo tanto, nosotros tenemos una vida espiritual trinitaria en cuanto que entramos en relación con el Padre, gracias a que por el Hijo, en el Espíritu Santo, podemos participar de esa filiación, que es algo elemental dentro de esta vida cristiana. Así entonces, todo cristiano deberá de tener relaciones distintas con cada una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Es hijo del Padre, está configurado con el Hijo por medio de la acción del interior del Espíritu Santo. Fíjense cómo entonces la vida espiritual, que empieza desde nuestro bautizo, lo hemos dicho, implica que entonces yo me relaciono de manera personal con cada una de las personas trinitarias. Yo puedo ver entonces que soy hijo con el Padre. ¿Cómo me relaciono yo con el Padre? Pues como hijo. ¿Cómo me relaciono con el Hijo? Pues en cuanto que yo me voy configurando como Él, porque gracias al Hijo soy hijo. Y me relaciono obviamente con el Espíritu Santo porque su acción interior me va renovando y me va impulsando para tener realmente esta vida espiritual. De tal manera que entonces tendríamos nosotros pues la conciencia de la inhabitación trinitaria, ¿no? Conociendo e intimando con cada una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Para adentrarnos en este misterio. Tenemos entonces de entrada una dimensión trinitaria en cuanto la vida espiritual. En segundo lugar, tenemos la dimensión cristológica de la vida espiritual. Cuando hablamos de la dimensión cristológica, evidentemente hablamos que es el bautismo el que nos ha cristificado primeramente. Es el bautizo.
Entonces el bautizo nos hace partícipes del misterio pascual de Cristo y es justamente eso lo que nos da la capacidad de configurarnos existencialmente con Cristo y por lo tanto de transformarnos en Él. Esta configuración vital con Cristo es otra de estas dimensiones vitales de la espiritualidad cristiana. Por ello, quiere decir que la dimensión cristológica de la vida espiritual nos lleva a reconocer que la espiritualidad tiene que tener una característica de seguimiento, tenemos que tener el seguimiento hacia Jesucristo, de manera concreta en la vida, para convertir esto en norma de vida, es decir, que nosotros vayamos convirtiéndonos, seguir a Cristo, no solamente en el sentido amplio de la palabra, sino de manera concreta, viviendo como Cristo lo pide, viviendo según los consejos evangélicos. Es así como se pide precisamente esta experiencia de la vida espiritual desde el ámbito cristológico. No puede haber una vida espiritual auténticamente cristiana si no hay seguimiento, si no hay un esfuerzo por vivir los consejos evangélicos. No se puede. Se necesita vivir esto. Se necesita tener esta capacidad de abandonarse totalmente en el encuentro con el Evangelio y dejándome transformar por el Maestro. Y entonces tendré yo esta característica cristológica. De una vez visto entonces esta dimensión cristológica, pasemos al tercer elemento, que es la dimensión neumatológica, que es algo fundamental. Si hablamos de una vida espiritual, pues evidentemente el Espíritu Santo tiene un grande papel dentro de esta misma vida de espíritu. Y entonces, ¿cuáles serían las características de una dimensión espiritual? Entonces, la vida espiritual, cuando hablamos desde su dimensión neumatológica, es decir, del Espíritu Santo, debemos de reconocer que la vida espiritual se basa básicamente en el Espíritu Santo, que nos movemos en el Espíritu Santo. Y cuando decimos en el Espíritu Santo, se quiere indicar, con toda su inmensidad, que es un don de gracia que nos va uniendo a Dios, a nosotros que somos criaturas humanas. Estamos en el Espíritu Santo. Es Él el que nos mueve, es el que nos impulsa. Por lo tanto, esta dimensión es fundamental. ¿Por qué podemos hablar de vida espiritual? Porque es Él el que se mueve, es Él el que nos mueve. Nos movemos desde Él, desde su perspectiva, desde su fuerza, desde sus capacidades. Ahí es donde entra todo. Nos movemos en el Espíritu Santo, colmando la distancia infinita que existe con Dios para acercarse a nosotros, gracias al Espíritu Santo. Estamos moviéndonos en Él. No existe, por lo tanto, ninguna otra comunicación de Dios a la criatura humana, sino es en el Espíritu Santo. Es en Él que podemos relacionarnos. Y es en Él que puede entonces haber esta comunicación con Dios. Y es en Él que entonces podemos vivir esta experiencia de vida espiritual. Por consiguiente, entonces, quiere decir que nosotros, gracias a la acción que nos movemos en el Espíritu Santo, participamos de manera especial con esta tercera persona de la Trinidad para vivir con los dones especiales que se nos va dando. Porque si es Él el que nos mueve, ¿verdad? Es Él en el que nos mueve, ¿verdad? Nos movemos en Él. Entonces quiere decir que Él nos va dando dones especiales, ¿verdad? Dones espirituales para vivir con Él, para que podamos encontrarnos con Dios. Entonces sí, es en el Espíritu Santo que yo me encuentro con Dios y Él mismo va dándonos, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad nos va dando elementos que nos ayuden a vivir con Dios. Nos vamos moviendo en Él para vivir con Dios, para vivir unidos con Dios, para vivir transformados por Dios. Ahí sería la clave de todo. Y por supuesto que nos hace tener una vida nueva, como dice la carta a los Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Entonces, dice San Pablo, si vivimos en el Espíritu, es decir, abiertos a la acción de Dios, pues caminemos, que se nos note que realmente caminamos en la acción de Dios. No nada más vivimos por el Espíritu, dice San Pablo, pero vivimos de otra manera. No, dejémonos conducir por Él, ¿no? Caminemos junto con Él, que le demostremos al mundo que estamos abiertos a Dios y que dejamos que Dios sea el que vaya iluminando nuestra vida, ¿no? En el Espíritu. De tal manera que entonces la vida espiritual es la acogida y la respuesta libre a la gracia de ser hijos en el Hijo Cristo por la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la vida espiritual, ¿no? Que yo sea hijo, que me vaya configurando como hijo, gracias a que el Espíritu Santo me va dando la fuerza para vivir esta vocación a ser hijo, para vivir este don que se nos está entregando como hijos. De tal manera que entonces el Espíritu Santo
se ha llamado, ¿verdad?, de diversas maneras, como maestro interior, como artífice de la vida espiritual, como santificador, en el sentido que es gracias a su acción en la que nosotros podemos movernos hacia Él, ¿no? En la que nosotros podemos realmente transformar nuestra vida en Él y podemos irnos configurando como hijos para tener esta vida según el Espíritu. Entonces, la vida espiritual se hace precisamente gracias a la experiencia del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos entonces de este Espíritu Santo que está en nosotros, es este Espíritu Santo el que da la fuerza y por lo tanto es el Espíritu Santo el que nos capacita para cristificarnos, porque decíamos que la vida espiritual implica entonces sí irnos cristificando, irnos pareciendo a Cristo, y nos iremos pareciendo a Cristo en la medida en la que el Espíritu va actuando en nosotros y dejamos que Él vaya actuando en nosotros, en la medida que la libertad lo permita, ¿no? Libremente nosotros lo permitimos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo del 31 al 34, donde va narrando la muerte de Cristo, dice algo muy interesante. Dice, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí esta exégesis, la exégesis que se hace de este pasaje es muy interesante, porque decir que sale sangre y agua, entonces está hablando del don que Cristo está entregando en la cruz. En primer lugar, el costado, ¿no? El costado. Entonces es Cristo que está sacando de su costado, así como Adán, ¿verdad? De su costado, de su costilla salió la mujer. Es como si dijera que va a salir de su costado. De la cruz de Cristo está saliendo la iglesia. Y de ese costado que va a salir la iglesia, va a tener dos elementos primordiales. Dice, sangre y agua. La sangre como símbolo de su amor y el agua como símbolo del Espíritu. Por lo tanto, el agua es ahí en el Evangelio de Juan precisamente el elemento central para hablar del Espíritu que se da. Cristo, que en la cruz, de su costado abierto, abre la puerta para derramar su amor y su Espíritu, para que la iglesia tenga su Espíritu, para que la iglesia se deje transformar por su Espíritu y se deje animar por ese Espíritu, y se vaya impulsando y se vaya renovando y se vaya transformando en el Espíritu. Es el Espíritu que lo transforma, es el Espíritu que le impulsa, es el Espíritu que le renueva, es el Espíritu que le ilumina, es el Espíritu, no hay otra cosa. Solo el Espíritu es lo que transforma, solo el Espíritu es lo que anima. Y ahí entonces la iglesia que está brotando con la fuerza del Espíritu para renovarse. Y por supuesto, una relectura cristiana de este pasaje, que hacen los padres de la iglesia, dicen que esta sangre y esta agua son los sacramentos, de manera especial. El bautizo, representado por el agua, y la Eucaristía, representado por la sangre. Es Cristo que nos da a su iglesia sus sacramentos, de modo especial bautizo y Eucaristía, por medio de los cuales Cristo nos salva y nos da los elementos para poder identificarnos a su imagen, para poder transformar nuestra vida, para poder profundizar en los misterios de Dios. Por lo tanto, así el Hijo nos ha abierto un camino nuevo para adentrarnos en el camino de la salvación y por lo tanto de la vida espiritual. Entonces, ¿qué es la vida espiritual? Desde la visión neumatológica, el que nos permite cristificarnos, y es el don que Cristo nos ha dejado desde la cruz, para dejarnos impulsar por Él, para que nos dejemos impulsar por la fuerza del Espíritu, y nos ha dejado, según los padres de la Iglesia, los sacramentos, para que estos sacramentos con la fuerza del Espíritu nos muevan a identificarnos con Él, nos cristifiquemos, vayamos transformando nuestra vida en ser imagen de Cristo. En cuarto lugar, tenemos ahora la dimensión eclesial. También cuando hablamos de la vida espiritual, pues sí es el hombre que se abre a Dios, y entonces ya vimos las tres dimensiones, trinitaria, cristológica y neumatológica, pero también el hombre necesita abrirse, ¿verdad?, no solo en sí mismo, sino como parte de una comunidad. Y es entonces cuando debemos de hablar también de una dimensión eclesial, ¿no?, una dimensión eclesiológica de la vida espiritual. Una característica central de la vida espiritual desde el punto de vista eclesiológico, pues la encontramos en la primera carta a los Corintios 12, del 12 al 30, en donde nos habla del misterio de la iglesia, ¿verdad?, de Cristo de la iglesia como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y entonces, quiere decir que este misterio, ¿verdad?, donde Cristo es cabeza y donde la iglesia es el cuerpo, implica que hay una transformación. Si la iglesia tiene como cabeza a Cristo, significa que toda la iglesia va encaminándose a Cristo, a parecerse a este que encabeza, que da sentido, que da origen y
y toda razón de ser a la vida de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que hablar entonces de esta dimensión eclesial, porque si Cristo es la cabeza, pero el cuerpo es la iglesia, entonces quiere decir que todos participamos en la vida espiritual unidos con Cristo. Por el bautizo, decíamos, tenemos la capacidad de ser adoptados como hijos de Dios. Pero al mismo tiempo que el bautizo nos hace hijo de Dios, nos da esta filiación, también tenemos que ver que el bautizo nos hace miembros de la iglesia, que es algo muy importante. El bautizo nos hace miembros de la iglesia y por lo tanto nos integramos al pueblo de Dios. Cuando afirmamos que por el bautismo el hombre queda cristificado, no solo nos estamos refiriendo a que participa del misterio pascual de Cristo cabeza, sino que también queda integrado en el cuerpo eclesial. Somos parte de una comunidad. No somos entes aislados, no somos mónadas aisladas, somos parte de una comunidad. Somos parte de una comunidad. Por lo tanto, podemos ver que el Padre nos otorga esta vida espiritual a través de Cristo para pertenecer a una iglesia y ser vivida como iglesia. Incluso, si acabamos de decir que uno de los elementos centrales de la vida espiritual son los sacramentos, porque los sacramentos es donde el Espíritu actúa para que vayamos cristificándonos, pues los sacramentos no los recibimos de manera individual. No es que nosotros nos autoadministremos los sacramentos los recibimos de parte de la iglesia. Por lo tanto, tenemos aquí este don en el que la iglesia nos otorga los sacramentos y por lo tanto no podemos hablar de una vida espiritual sin hablar de la iglesia. Pero necesitamos de la iglesia para tener una vida espiritual. No somos seres aislados. La vida espiritual no se vive en aislamiento, sino se vive en comunidad. Entonces, si soy hijo, es para entrar a formar parte de la familia de Dios y como parte de esa familia, como parte de esa comunidad, recibiré ahí las herramientas necesarias, que son los sacramentos, para dejar que el Espíritu vaya fluyendo en mí y yo me vaya transformando en la imagen de Cristo. Podemos ver entonces, desde esta dimensión eclesial, dos características centrales de esta dimensión. Por un lado, la dimensión eclesial tiene un carácter litúrgico sacramental, y por otro, un carácter apostólico. ¿A qué me refiero con litúrgico sacramental? Pues que la iglesia, como parte, ¿verdad?, de su experiencia de vida espiritual, debe manifestar con claridad, ¿verdad?, que se requieren de los sacramentos y que es la misma iglesia la que va administrando los sacramentos. Es la iglesia la que administra los sacramentos, como lo decíamos hace un momento. Por lo tanto, la vida espiritual del cristiano surge y se alimenta y se va sosteniendo en la medida que está unida a la iglesia, que es la que le administra esos sacramentos. En segundo lugar, tenemos un carácter apostólico, es decir, que si bien la iglesia es un sacramento universal de salvación, también es misionera. El cristiano, por lo tanto, no es que solamente él reciba los sacramentos dentro de la comunidad, sino que también debe de ser misionero, tiene que salir de sí mismo e ir a comunicar a los demás el misterio de la salvación que Cristo ha hecho, el misterio de la salvación que Cristo ha dado. Y entonces es ahí donde realmente se puede apreciar estas características vitales. El que pertenece a la iglesia tiene que anunciar esto, tiene que tener un compromiso misionero como un criterio decisivo para verificar, por un lado, su autenticidad y por otro, su intensidad y profundidad de la vida espiritual como cristiano. Entonces, si hubiera un cristiano que dijera, no, pues yo quiero una vida intimista, no, eso no es una vida espiritual cristiana. O bueno, una vida dentro de la comunidad cristiana, bueno, ese es un buen paso. Pero si alguien dijera, no, a mí no me interesa dar a conocer a Cristo, no me interesa dar a conocer esto, entonces la vida espiritual está incompleta. La vida espiritual tiene que tender, tiene que hacer salir al encuentro de los demás. Por lo tanto, podemos apreciar entonces estas cuatro dimensiones. Ahora, dentro de esta dimensión eclesial, podemos ver nosotros una característica especial. Hablamos de una dimensión eclesial, pero si bien como iglesia nos alimenta, nos da los sacramentos, también podemos ver que tenemos un modelo de vida. Y entonces podemos entresacar una quinta característica que se desglosaría justamente de la dimensión eclesial, que sería la dimensión mariana de la vida espiritual. Cuando nosotros hablamos entonces de una dimensión mariana, la vida espiritual y por lo tanto de una espiritualidad mariana, podríamos decir, debemos de descubrirla precisamente como un modelo de vida y que es esencial dentro de nuestra vida eclesial. Por ejemplo, si nosotros leemos el texto de Juan 19, 25 al 27,
pues nos presenta justamente ahí a Jesús en la cruz, y junto a la cruz dice que está su madre y está el discípulo amado. Y es cuando le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y dice el texto: desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, ¿no? La llevó a su casa como si fuera propiedad de él, por así decirlo. Entonces, esta perspectiva de la entrega de la madre en la cruz nos habla entonces justamente de la preocupación, por un lado, de Jesús, de la soledad que puede enfrentar su madre, dado que él está muriendo, pero también la inquietud que Jesús tiene, puesto que el discípulo amado, que es símbolo de la iglesia, está quedando en orfandad, dado que ya no va a tener a su maestro. Entonces necesita dejarle a alguien. Podemos observar entonces esta preocupación de Jesús por su madre y por este discípulo de dos dimensiones. Primero dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Vemos cómo, en primer lugar, el discípulo es entregado al auxilio de la madre. El discípulo es entregado a la madre, la necesita. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Entonces, ahora la madre es entregada como tal al discípulo amado, ¿verdad? Esta imagen de la iglesia. Y con él a todo discípulo de Jesús, ¿verdad? Toda la iglesia es precisamente entregada en ese momento, ¿verdad? La Virgen. Y termina el texto, ¿verdad? Desde aquella hora el discípulo la acogió en su hogar, ¿verdad? Y la acogió, dicen los exégetas, ¿verdad?, como propiedad suya. Por lo tanto, este versículo nos permite conocer el itinerario espiritual del discípulo de Cristo, unido al tema de la maternidad espiritual de la Virgen María, ¿verdad? Que no es una cosa extra, es parte de la vida, de la vida espiritual. El verdadero discípulo debe de tener entre sus estructuras espirituales la dimensión mariana, porque si Cristo le está entregando a María, al discípulo amado, y por lo tanto se lo está entregando a la iglesia, significa que la Virgen María es parte de la vida espiritual del discípulo. No puede haber vida espiritual sin la Virgen María, se necesita. Por lo tanto, tenemos que tener siempre esta característica de ver a la Virgen María justamente como parte de esta realidad, ¿no? Como parte de la vida espiritual. De tal manera que entonces la vida espiritual, ¿verdad?, del creyente tiene esta característica mariana. Como diría Juan Pablo II, ¿verdad? María es el perenne modelo y la figura de fe eclesial. Por lo tanto, tenemos a la Virgen María no solamente en el sentido que nos la deje, que es parte de nuestra espiritualidad, sino porque es ella la madre, pero también se convierte en un modelo de vida espiritual para nosotros. Entonces, tenemos que cristificarnos, ¿sí? Y justamente la Virgen María es aquel modelo que nos ayuda para irnos cristificando. Ella se convierte en un modelo de vida espiritual. En ella, todos nosotros, todo cristiano, encontrará un espejo para volver a conquistar su identidad, porque María es un modelo perfecto de una vida abierta a Dios, ¿no? De una vida espiritual totalmente abierta a Dios. Por lo tanto, es un modelo de vida para volver a conquistar nuestra identidad, para volver a cortar la distancia que existe entre la realidad del hombre y el proyecto de Dios sobre él, tomando en cuenta justamente este encuentro con el Señor. Por lo tanto, el perfil espiritual de la Virgen María, y cuya imitación constituye un camino seguro a la santidad, nos va a ayudar a configurarnos progresivamente con la imagen del Hijo de Dios. Porque María es modelo de fe, de esperanza, de caridad, de pureza, de acogida, de obediencia. O sea, María es un modelo de vida. Contemplar a María es ver un itinerario o un camino para poder adentrarnos precisamente a nuestra configuración que deberemos de tener. Finalmente podemos decir que entonces esta espiritualidad mariana nos va a hacer ver a la Virgen, a la Madre del Señor, como este modelo para poder atender siempre desde lo más hondo de nuestro ser la capacidad de aceptar el proyecto de Dios, de estar abierto al proyecto de Dios, como ella lo dice, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, abierto al proyecto de Dios. Y por otro lado, capaz de descubrir que Él actuará siempre, darle sus tiempos, porque la vida espiritual implica también descubrir que Cristo va actuando en sus tiempos, ¿no? Como en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Por lo tanto, una total apertura que va teniendo la Virgen María y que se convierte así en un modelo de vida espiritual. Por lo tanto, entonces podemos vislumbrar ya aquí las diferentes dimensiones de la vida espiritual. Estas dimensiones: trinitaria, cristológica, neumatológica y eclesial, con su dimensión mariológica, que implica descubrirla como un modelo de vida. Con estas características de la vida espiritual, entonces terminamos este pequeño apartado para seguir adelante y ver otros elementos que son importantes dentro de la vida espiritual, cuando hablamos de esta experiencia de vida espiritual.